El día de hoy nos corresponde el tema de las importaciones. En esta diapositiva podemos ver el valor de las importaciones que se hicieron durante el periodo 2017 a 2020. Ha sido muy fluctuante y la última cifra que tenemos en este cuadro corresponde al mes de julio de 2020, donde hay 3.646 millones de dólares. ¿Pero qué es eso la importación? Es una operación a través de la cual la mercancía que proviene de fuera del territorio aduanero colombiano o TAN, ya recuerden, siempre les voy a repetir que el territorio aduanero nacional está dentro de las fronteras de Colombia, pero no siempre son fronteras lo que determina el territorio aduanero nacional. El ingreso de esas mercancías al territorio aduanero nacional, ya sea de otro país o ya sea desde una zona franca, se reputa como una nacionalización o una importación. Recordemos que el territorio aduanero nacional es aquel donde pueden circular las mercancías y se entiende que son colombianas. No olviden el tema de las zonas francas, que no son territorio aduanero nacional, así se encuentren dentro de las fronteras del país. Hay dos tipos principales de importaciones, la temporal y la definitiva. La definitiva es cuando la mercancía que entra al territorio aduanero nacional tiene una finalidad de quedarse definitivamente en el territorio aduanero colombiano. Porque si esa mercancía entra al territorio aduanero nacional solamente por un espacio de tiempo y después volverá a salir del territorio aduanero nacional, pues es una importación temporal. ¿Y a qué hace referencia esa temporalidad? Pues a la que es autorizada por la norma o por la DIAN para que la mercancía permanezca dentro del territorio aduanero nacional para que después sea reexportada. Recuerden lo que vimos en la clase de exportaciones. La reexportación es el regreso de la mercancía que estuvo en el territorio aduanero nacional. Existen tres regímenes en la importación. Está el régimen libre, que son aquellos productos que no tienen ningún tipo de limitación para ser importados. Está el régimen de importación de licencia previa, que implica que los productos que se van a importar deben ser autorizados y pues quien autoriza esto es la DIAN, siguiendo lo establecido por lo indicado en la ley 444 de 1967. Y hay importaciones que están prohibidas. ¿Prohibidas para quién? Para los particulares. Pero de todas maneras hay una importación. ¿Por qué? Porque son bienes que van a entrar al territorio aduanero nacional y que provienen del exterior. Pero atención, está prohibido para que cualquier persona lo pueda hacer. A diferencia de los otros dos, el libre y el de licencia previa, pues cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando cumpla con los requisitos de cada una de esas dos. La Ley 444 de 1967 establece en su artículo 7 que el Gobierno Nacional es quien regula el tema de importaciones en cuanto al requisito de licencia previa. Esa licencia previa siempre está enfocada a cumplir los objetivos económicos del Estado, que más adelante veremos cuáles serán. El primero de ellos es graduar la demanda frente a los bienes que vienen desde el comercio exterior, restringiendo aquellos consumos de bienes que no son necesarios para coordinar así las políticas de importaciones según lo que indique el Plan Nacional de Desarrollo Económico. Si en Colombia se produce la mercancía A, pues evidentemente para poder importar mercancía A que no sea de procedencia colombiana, valga la redundancia, valga la falta técnica de lo que acabo de decir, pero pues es cuestión del ejemplo. Si voy a importar mercancía que se produce en Colombia, pues voy a tener que pagar un arancel mucho más alto. ¿Por qué? Porque si la mercancía se produce en Colombia no necesito importarla porque acá hay. De todas maneras, en la libertad de mercado no me pueden prohibir traer ciertas mercancías o pueden limitarme.
la traída de cierta cantidad de mercancías, tanto volumen de mercancías. Pero eso se hace, esa limitación se da para cumplir los objetivos macroeconómicos del país. El régimen de licencia previa, pues tiene un montón de normas que lo regulan, la ley 74 del 58, la 14 del 90, la 98 del 93, la 633 del 2000, la 788 del 2022, decretos como el 15, el 1659 del 64, el 2893 del 91, el 255 del 92, bueno, y circulares, pues también hay un montón. En esta clase vamos a ver los principios generales de las importaciones. Por lo tanto, vamos a hacer un compendio de toda esa normatividad que hoy se encuentra vigente para el tema de importaciones. Este régimen de licencia previa aplica a todos los productos que estén clasificados en las subpartidas arancelarias que se indiquen en el anexo 1 del decreto 0925 del 2013. Los invito entonces a que revisen ese decreto 0925 de 2013. Entre tantas cosas, entre tantos productos está la carne, los minerales, los combustibles minerales, los químicos inorgánicos, los químicos orgánicos. Ahí también hay pólvora, plástico, caucho, calderas, textiles. Bueno, son bastantes partidas arancelarias que están reguladas por el régimen de licencia previa. También la importación de saldos. ¿Qué son saldos? Saldos son mercancías nuevas que han sido fabricadas dentro de los 2 años anteriores. Pero son nuevas, es decir, una producción, si hoy estamos en el año 2025, pues serán las mercancías que se terminaron en el año 2023. ¿Sí? Pero están nuevas, no productos usados. Son mercancías nuevas, lo que pasa es que ya llevan 2 años de haber sido fabricadas. Atención, aquí hay varias excepciones. Tenemos los libros, los videos, las películas, las bebidas alcohólicas y los repuestos para vehículos. Esos bienes no hacen parte del régimen de licencia previa. ¿Listo? Y pues tampoco les aplica el literal B de la presentación. El literal C de productos de condiciones especiales de mercado. Esos son aquellos donde, o más bien, son los productos que tienen algún tipo de característica que hace más difícil su comercialización. Por ejemplo, bienes usados, bienes imperfectos, bienes reparados, reconstruidos, reformados, restaurados, que están por debajo de los estándares de calidad, remanufacturados, repotencializados, que ya están descontinuados en el mercado mundial, recuperados, bueno, todo aquel producto que no es nuevo y que tampoco es un saldo. ¿Por qué tiene este control de licencia previa? Porque pues es mercancía que no es de primera. Y si se va a importar, pues debe haber un análisis de por qué se está importando. Porque probablemente en el mercado nacional haya mercancía de similares condiciones que, pues ya estando en el territorio aduanero nacional o producida dentro del territorio aduanero nacional, pues mueve la economía nacional. Entonces, ¿para qué traemos esa mercancía de segundo nivel al país? En cuarto lugar, la importación de bienes donde se solicite una exención de gravamen arancelario. Por ejemplo, los bienes donados a la nación, a las entidades territoriales, a los municipios y departamentos, ¿m? O las importaciones realizadas por la nación, o las importaciones realizadas por las entidades descentralizadas que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública o de educación pública. También para las importaciones que hace Ecopetrol, que hace la Cruz Roja, las importaciones que hacen las entidades educativas universitarias del país.
¿Por qué? Porque pues son importaciones que sirven para la proyección social del país. En quinto lugar, tenemos las importaciones de productos que están controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, por el Consejo Nacional de Estupefacientes y por la industria militar. Los dos primeros hacen referencia a todos los productos que sirven o que se utilizan para la producción de cocaína. Entonces los voy a poner en contexto, no se asusten. Resulta que existen materias primas para la producción de la coca, perdón, de la cocaína, del estupefaciente. Esos productos, materia prima para la producción de cocaína, en su mayoría son productos que se utilizan también para otras industrias. Les doy un ejemplo fácil, la gasolina. Otro ejemplo fácil, el ácido sulfúrico. Otro ejemplo fácil, el tiner. Todos esos tres que les acabo de decir se utilizan en muchas industrias, pero también se utilizan como materia prima para la elaboración del estupefaciente cocaína. Como ustedes saben, Colombia pues tiene ese flagelo de la droga, el narcotráfico, de la producción de cocaína, y por lo tanto estas dos entidades deben regular el ingreso al territorio aduanero nacional de los productos que se utilizan en la industria nacional, pero que también se utilizan para la industria de la producción de cocaína. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la intervención de estas dos entidades es controlar esos bienes para evitar que salgan del mercado legal, de la producción legal nacional, hacia la producción de la cocaína. Por eso, si una empresa va a importar algún bien de los que están vigilados por estas dos entidades, pues deberá realizar el procedimiento de licencia previa en la importación para así informarle al Estado cuántas cantidades y qué materiales va a traer. Y así el Estado, esas dos entidades llevan un inventario nacional de esos bienes controlados para así tener el control, en teoría, de dichos bienes. Esos bienes se encuentran indicados en circulares que son emitidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Y en tercer lugar, tenemos a la industria militar Indumil. ¿Por qué? Porque las armas son de uso privativo de las fuerzas militares. Pero ¿qué pasa? Hay entidades particulares que también pueden importar armas. Por ejemplo, las entidades de vigilancia que están autorizadas por el Ministerio de Defensa para utilizar armas. Como no son el Estado, son particulares, pueden traer armas, sí, pero deben informarle al gobierno a través de Indumil cuántas armas van a traer, qué tipo de armas, qué tipo de munición, porque pues como las armas son de uso privativo de las fuerzas militares, los particulares que las pueden importar deben entregar un inventario de armas para que estén controladas. En sexto lugar, las importaciones destinadas a las fuerzas militares y la policía cuando se trate de bienes involucrados en la protección, en la defensa nacional. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir en el punto anterior. Las armas hacen parte del monopolio del Estado, nadie más puede tener armas, a no ser que sean particulares autorizados. Pero es importante que no solamente la entidad militar, la entidad armada, tenga ese control, sino también la DIAN. Y por último, las importaciones que se utilicen en el sistema de licencia anual. ¿Qué es eso del sistema de licencia anual? Son bienes que están regulados por su especialidad, porque son para industrias
muy sectorizadas, muy específicas. Por ejemplo, el decreto 4801 de 2008, al igual que el 02 y 03 del mismo año, regulan el sistema de licencias laborales para la industria de la minería y la industria petrolera. Son industrias muy específicas, son sectores muy específicos. El decreto 1573 de 2002 se encarga de regular las importaciones hechas por el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y pues la Policía Nacional y sus fondos rotatorios y la empresa Satena. ¿Qué es Satena? Es la empresa de aeronáutica del Estado. Todos estos que hemos visto, todos estos siete tipos de bienes están regulados por el régimen de importación de licencia previa. Es decir, que toca tramitar antes de iniciar la operación aduanera de importación, hay que tramitar un permiso, una solicitud de importación a la DIAN. Aquí recordamos lo que vimos en las primeras clases respecto a la partida arancelaria y el arancel. Porque recuerden y nunca olviden, las importaciones son las que tienen arancel, las exportaciones no, porque si se le impone un arancel a las exportaciones, se está encareciendo el producto y por lo tanto se le está quitando competitividad a nivel mundial. Entonces, en las importaciones se genera el arancel, que es el pago de ese tributo por ingresar mercancías al territorio aduanero nacional. Y para poder cobrar ese arancel, la DIAN establece unas partidas arancelarias y unos aranceles según la partida arancelaria. Esa partida arancelaria está grabada con un porcentaje de arancel en virtud de una ley. Por ejemplo, si se firma un TLC, recuerden que los TLCs son ingresados al sistema jurídico colombiano a través de una ley. Entonces, ¿el TLC para qué sirve? Para quitarle aranceles o bajarle aranceles a productos. Para poder aplicar el TLC, pues es necesario que en el mismo documento, en el mismo TLC, se establezcan las partidas arancelarias afectadas con el instrumento internacional, con el TLC. Eso, pues, entra al ordenamiento jurídico colombiano a través de una ley donde se replican esas partidas arancelarias y, por lo tanto, la DIAN mira partida arancelaria, después revisa si hay un TLC vigente con el país de donde proviene la mercancía y así aplica la tarifa que le corresponde a esa partida arancelaria. En segundo lugar, hay partidas arancelarias que implican solicitar permisos para poder hacer el ingreso al país. Ya acabamos de ver los de licencia previa, que también se clasifican por partidas arancelarias y se identifican así. Las partidas arancelarias que no estén indicadas en la normatividad de régimen de importación por licencia previa, pues serán de licencia libre, perdón, serán libre, no de licencia previa. Por lo tanto, pues el arancel se aplicará sobre esa partida arancelaria. ¿Listo? Pero hay mercancías que son de importación libre, pero tienen ciertas características que implican la revisión por el ICA, por el INVIMA, por la SIC, por el Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Por la característica de esa mercancía. Entonces, si ustedes van a importar productos alimenticios, los tendrá que revisar el INVIMA. ¿Cómo se sabe que es un producto alimenticio? Pues en la partida arancelaria. Y eso lo conoce la DIAN desde el momento en el que la mercancía llega al territorio aduanero nacional, a la zona de transición o a la zona que vimos la clase pasada, que se denomina zona de tránsito aduanero. ¿Mm? El funcionario de la DIAN revisa todos los documentos de la importación donde se encuentran las partidas arancelarias y sabe si tiene que llamar a la persona del ICA, del INVIMA, de la SIC o del Ministerio de Transporte para que junto a él revisen la mercancía. Por ejemplo, cuando se van a importar plantas o frutas, siempre tiene que haber
alguien del ICA para que revise que esa mercancía no traiga plagas, para revisar que esa mercancía esté en condiciones organolépticas aptas para su finalidad dentro del país. Y pues la DIAN entra a revisar la parte arancelaria, que no tiene nada que ver con la parte organoléptica de del producto, perdón, de la importación. Pero ambos tienen que estar, porque puede que la DIAN revise y cumpla todos los requisitos de esa importación. Pero si van a traer una mercancía que es peligrosa para las especies colombianas, el personaje del ICA o del INVIMA va a decir, esa importación no puede entrar. Así cumpla con todos los requisitos de la importación, por tema de salubridad, no entra al país.